Vamos a analizar lo que sucede en estos momentos en Bolivia. Para eso está nuestra politóloga Débora Gess. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte con nosotros para analizar este tema complejo, ¿no? Se ha hablado mucho en estos días en distintos medios de comunicación y queda allí planteado la cuestión sobre todo de golpe de Estado. Si es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado. Hay distintas posturas respecto a lo que defienden o los intereses que plantean. Veíamos lo que decía recién el presidente electo, veíamos también lo que decía Mauricio Macri. Institucionalmente, constitucionalmente, ¿es un golpe de Estado lo que ha sucedido en Bolivia? Si es un golpe de Estado, esto hay que afirmarlo, sobre todo por lo que pudimos observar y la postura que manifestaron las Fuerzas Armadas en Bolivia. Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna atribución para informarle al presidente o decirle al presidente que tiene que renunciar. Eso lo escuchamos, lo observamos todos y eso no corresponde a las Fuerzas Armadas. La máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Por ende, lo que tiene que hacer es respetar su investidura y acompañarlo y seguir con todas las decisiones políticas e institucionales de ese país. Vamos de cuenta de lo que sea de los sectores que están en contra de Evo Morales, que han manifestado que hay un fraude en las elecciones de octubre. ¿Sí? En el caso de que haya existido y se confirmara ese fraude electoral, que hay un documento de la OEA que así lo manifiesta, hay un documento preliminar, existen pasos institucionales, ¿no es cierto? Y el rol que debe tener el Parlamento en ese país para poder llevar a un juicio político si corresponde, pero no tendría las fuerzas militares que haber manifestado lo que generando un alto nivel de inestabilidad política que llevó al presidente a manifestar su renuncia. No se cumplió ese protocolo. No se cumplió, no se respetó las instituciones, no se respetó la investidura presidencial. Eso es gravísimo. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente electo de nuestro país, Alberto Fernández. Eso hay que tratar de que en todos los medios se pueda conocer que hay un sistema institucional, un sistema democrático que tiene que ser respetado y eso en Bolivia no se respetó. Dejó en un alto nivel de fragilidad política al país y bueno, estamos observando cómo se están manifestando los diferentes sectores. Y lo peor, la violencia. Enfrentamientos, violencia, porque prácticamente se ha perdido el Estado de Derecho. Ha manifestado su renuncia a Evo Morales, manifestó su renuncia a su vicepresidente, García Linares, manifestó su renuncia la primera presidenta de la Cámara de Senadores, el primer presidente de la Cámara de Diputados. De acuerdo a lo que establece la Constitución en Bolivia, la persona que debería tomar la posición por lo que sería transitoriamente, porque dentro de los 90 días se tendría que volver a llamar a elecciones, es la segunda presidenta de la Cámara de Senados. Si es que no ha renunciado, le correspondería a esa persona. ¿Y eso se definía hoy en la Asamblea Legislativa si se alcanzaba quórum? Se tendría que, en realidad, ante la situación que está pasando nuestros vecinos bolivianos, lo que tienen que hacer las fuerzas políticas es, respetando la Constitución, es llamar primero a un acuerdo para que se logre una transición y tratar de evitar esos enfrentamientos que estamos observando, dejar a un lado, ¿no es cierto?, las posturas que están teniendo las fuerzas policiales y las fuerzas militares, que no les corresponde decidir a ellos el futuro político de un país. Le corresponde a los representantes de todos los ciudadanos bolivianos, ¿sí? Y si hay una situación de acefalía, respetar todas las condiciones institucionales que establecen, ¿no es cierto?, la Constitución de ese país. Bien. Eso es muy importante. Aquí lo que hay que afianzar es el sistema democrático. La democracia, como ustedes saben y como lo hemos manifestado, es un logro que hay que defender. Es uno de los tesoros más grandes que tiene no solo la Argentina, sino varios países de Latinoamérica. Si no defendemos la democracia, no tiene sentido todos los derechos que se han estado luchando durante años, ¿sí? Sí, totalmente. Eso es importante. Débora, te quiero preguntar qué circunstancias llevan a un presidente, como en este caso a Evo Morales, a pedir asilo político. Asilo político básicamente lo ha pasado el anterior presidente de la transición que fue Mesa, que fue Sánchez de Lozada. Es decir, Sánchez de Lozada
renunció en circunstancias similares y tuvo que pedir asilo político a Estados Unidos. Eso generalmente sucede cuando la persona siente peligrar su integridad física, ¿sí? Eso es muy importante manifestarlo porque es un alto signo de inestabilidad política del país, que un presidente democráticamente electo tenga que renunciar bajo estas circunstancias y tener que pedir asilo porque siente que su integridad física puede peligrar. El repudio al golpe de Estado está claro. Ahora yo te quiero preguntar, Débora, ¿cómo se llega a esta situación? Teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo, estuvimos en la marcha, en la movilización que hicieron nuestros hermanos bolivianos aquí en la provincia de Mendoza, todos destacaban el trabajo que ha hecho durante estos años Evo Morales en beneficio del salario de los trabajadores, en beneficio de las jubilaciones, en beneficio de la salud pública, de la educación. Pero ¿qué lleva a esta instancia a Evo Morales? Tantos años en el poder, no formar, gestionar un nuevo candidato. ¿Cuál es tu opinión? Creo que el partido al cual él pertenece, que es el MAS, tendría que, sí, pero no solamente el MAS, sino todos los partidos políticos que han estado alrededor de más de 10 años en el poder, siempre tienen que formar cuadros políticos para generar un aspecto de alternancia y de nuevas figuras. Pero más allá de eso, o sea, más allá de lo que debería ser un partido político, aquí lo que se está hablando es de la defensa al sistema democrático, de las defensas de las instituciones. Para algo existe la división de poderes, ¿sí? No se tiene que, o sea, no tienen que intervenir fuerzas policiales ni fuerzas militares, ni aconsejar a presidentes democráticamente electos y constitucionalmente electos que se lo aconseje renunciar. Eso no corresponde. Justamente pensando esto que estás planteando, hoy en la mañana leía que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, felicitaba a las fuerzas militares de ese país por la situación que, bueno, lo que han determinado y el pedido de renuncia para Evo Morales. ¿Qué consideración haces de esta situación? Porque estamos hablando de un presidente de una de las potencias mundiales más importantes que de alguna u otra manera pretende intervenir en Latinoamérica frente a estas situaciones que deberían resolverse hacia adentro de los países. Pasó lo mismo en Chile, pasó lo mismo en Ecuador, pasó lo mismo en Venezuela. Nos hace recordar a una de las épocas más oscuras que ha tenido Latinoamérica, que ha sido el intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de los países latinoamericanos, ¿sí? Apoyar o, mejor dicho, felicitar a las fuerzas militares me parece un total despropósito del presidente de los Estados Unidos. No corresponde. Sabemos que los que creemos en la división de poderes, sabemos en lo que creemos en el sistema democrático, se tiene que resolver todas las situaciones, ya sean de fraude, de inestabilidad política, a través de los medios constitucionales y a través de las fuerzas políticas y los representantes que han elegido los ciudadanos de Bolivia. Bien. Débora, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un gusto estar acá como siempre.